¿Sabías que detrás del glamour del cine de oro mexicano se escondía una de las historias más oscuras y perturbadoras de Hollywood latino? Columba Domínguez, la diosa de la pantalla grande, la musa de belleza incomparable que conquistó millones de corazones, vivió un infierno que pocos se atreven a contar, un calvario marcado por el hombre que prometió convertirla en estrella pero que terminó destruyendo todo a su paso, el controversial y violento Indio Fernández. Hoy vamos a revelar los secretos más perturbadores de esta relación tormentosa que terminó en tragedia, pérdidas devastadoras y un sufrimiento inimaginable. Pero antes, si quieres conocer la verdad detrás de las leyendas del cine mexicano, suscríbete a este canal y activa la campanita, dale like a este vídeo porque necesito saber que te interesa este contenido exclusivo y quédate hasta el final, porque la última revelación sobre lo que realmente pasó entre Columba y el Indio te dejará completamente impactado. ¿Fue Columba realmente víctima de un monstruo? ¿Perdió ella a sus hijos por culpa de este hombre? ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de las cámaras? ¿Cómo pudo el amor transformarse en una prisión de terror y violencia? Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre el cine de oro mexicano. Esta es la historia jamás contada de Columba Domínguez, una mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo en manos del hombre más peligroso del cine mexicano. El infierno tiene nombre. Y ese nombre es Indio Fernández. ¿Estás listo para conocer la verdad? Entonces acompáñame en este viaje al lado más oscuro de la fama, donde los sueños se convierten en pesadillas y las estrellas caen en el abismo más profundo. No te arrepentirás, pero te advierto, esta historia te dejará sin palabras. Recuerda quedarte hasta el final porque la revelación final te impactará como nunca imaginaste. Comencemos con esta historia que Hollywood quiso olvidar pero que hoy sale a la luz. Columba Domínguez nació el 4 de marzo de 1929 en Guaymas, Sonora, México, y se convirtió en una de las actrices más emblemáticas del cine de oro mexicano. Descubierta por el legendario y polémico director Emilio Indio Fernández, Columba debutó en el cine en 1948 con la película Salón México y rápidamente cautivó al público con su belleza exótica y su presencia magnética en la pantalla. Su rostro de facciones indígenas perfectas la convirtió en el ideal de belleza mexicana de la época, protagonizando películas icónicas como Pueblerina, La Malquerida y Reportaje. Sin embargo, detrás de su éxito cinematográfico se escondía una vida personal marcada por el tormento y la tragedia. Su relación con el Indio Fernández, quien fue su mentor, amante y posteriormente su tormento, definió gran parte de su existencia. Columba vivió en la sombra de un hombre obsesivo y violento que controlaba cada aspecto de su carrera y vida personal. A pesar de su talento indiscutible y su belleza cautivadora, su historia personal estuvo plagada de sufrimiento, pérdidas devastadoras y una lucha constante por liberarse de las cadenas de una relación tóxica que marcaría su destino para siempre. 1. El encuentro fatídico, cuando el destino tocó a su puerta. Todo comenzó en 1948, cuando Columba era apenas una joven de 19 años con sueños de convertirse en actriz. Nacida en Guaymas, Sonora, Columba había llegado a la Ciudad de México con la esperanza de conquistar la pantalla grande. Su belleza era innegable, con rasgos indígenas perfectos que capturaban la esencia de la mujer mexicana. Fue precisamente esta belleza la que llamó la atención del hombre que cambiaría su vida para siempre, Emilio Indio Fernández. El director, ya consagrado como uno de los cineastas más importantes de México y reconocido internacionalmente, estaba en la cúspide de su carrera. Había revolucionado el cine mexicano con su estilo visual único y sus historias profundamente nacionalistas. Cuando vio a Columba por primera vez, supo inmediatamente que había encontrado a su musa perfecta. Para él, ella representaba todo lo que buscaba, la imagen idealizada de la mujer mexicana que quería plasmar en sus películas. La eligió para protagonizar Salón México, una película que se convertiría en un clásico del cine mexicano. Desde ese momento, la vida de Columba cambió para siempre. El rodaje de esa primera película fue intenso y revelador. El Indio era un perfeccionista obsesivo, conocido por repetir tomas innumerables veces hasta lograr exactamente lo que quería. Con Columba, su intensidad alcanzó nuevos niveles. La dirigía con una pasión que iba más allá de lo profesional, prestando atención a cada detalle de su actuación, su apariencia y sus movimientos. Lo que parecía ser el comienzo de un cuento de hadas en realidad era el inicio de una pesadilla que duraría décadas. El Indio no solo quería convertirla en estrella, quería poseerla completamente, controlar cada aspecto de su vida. Desde el primer momento, desarrolló una obsesión enfermiza por ella que iba más allá de lo profesional o incluso lo romántico. Le prometió fama, gloria y éxito,
y ciertamente cumplió esas promesas en términos profesionales. Pero el precio que Columba tendría que pagar sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. Aquel encuentro que parecía una bendición del destino, la oportunidad de oro que toda actriz joven soñaba, se convertiría en una maldición que la perseguiría durante el resto de su vida, dejando cicatrices emocionales que nunca sanarían completamente. 2. La relación prohibida, amor, obsesión y control absoluto. La relación entre Columba y el indio Fernández fue desde el inicio tremendamente complicada y polémica, envuelta en escándalos que sacudieron a la sociedad mexicana de la época. El director estaba casado con Gladys Fernández desde hacía años, un matrimonio que, aunque distante, seguía vigente oficialmente. Pero esto no le impidió iniciar un romance apasionado, intenso y profundamente tóxico con su joven actriz. Para el indio, las reglas sociales simplemente no aplicaban a él. Era un hombre acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba, sin importar las consecuencias para los demás. Lo que comenzó como admiración mutua y atracción innegable rápidamente se transformó en una relación de dependencia patológica y control absoluto. El indio era conocido en toda la industria cinematográfica mexicana por su temperamento explosivo e impredecible, su alcoholismo severo que empeoraba con los años, y su comportamiento violento que aterrorizaba a actores, técnicos y productores por igual. Había historias legendarias sobre sus arrebatos de furia en los sets de filmación, donde podía destruir equipos costosos, amenazar físicamente a su equipo y crear ambientes de trabajo absolutamente tóxicos. Con Columba, estos rasgos destructivos se intensificaron hasta niveles verdaderamente alarmantes y peligrosos. Él decidía absolutamente todo en la vida de ella: qué películas haría, con qué directores trabajaría, con quién podía hablar y relacionarse, cómo debía vestirse tanto en público como en privado, e incluso controlaba sus amistades y contactos familiares. Columba vivía en un estado constante de terror, aterrorizada de contradecirlo o desafiarlo de cualquier manera, porque sabía por experiencia propia que su furia era completamente impredecible y devastadora. Los testigos de la época, actores y técnicos que trabajaron en las películas que hicieron juntos, recuerdan con dolor escenas violentas y humillantes en los sets de filmación. El indio gritaba a Columba frente a todo el equipo, la amenazaba con arruinar su carrera si no hacía exactamente lo que él quería, y la humillaba públicamente de maneras que dejaban a todos los presentes incómodos y horrorizados. Algunos trabajadores del cine que estuvieron presentes en aquellos rodajes han confesado años después que se sentían culpables por no haber intervenido, pero el miedo al indio era tan grande que nadie se atrevía a defenderla. Ella estaba completamente atrapada en una prisión emocional, dividida entre sentimientos contradictorios de amor, miedo paralizante y dependencia profesional absoluta de un hombre que le había dado todo, que había convertido sus sueños en realidad, pero que ahora la estaba destruyendo sistemáticamente, día tras día, quitándole su identidad, su autoestima y su libertad. La industria del cine sabía lo que estaba ocurriendo, pero en aquella época nadie hablaba abiertamente sobre el abuso, especialmente cuando venía de una figura tan poderosa e influyente como el indio Fernández. 3. La tragedia de sus hijos, las pérdidas más dolorosas. Uno de los capítulos más devastadores, dolorosos e injustos en la vida de Columba Domínguez fue la tragedia relacionada con sus hijos y su sueño frustrado de convertirse en madre. Esta es quizás la herida más profunda que nunca logró sanar, un dolor que la acompañó hasta sus últimos días. Durante su larga y tortuosa relación con el indio Fernández, Columba quedó embarazada en varias ocasiones, cada vez llenándose de esperanza de que finalmente podría formar la familia que tanto anhelaba. Sin embargo, el destino tenía preparado algo muy diferente para ella. Según testimonios de personas cercanas a la actriz, amigos íntimos y familiares que la conocieron durante aquellos años oscuros, el ambiente constante de violencia doméstica, el estrés psicológico extremo, las peleas explosivas y el abuso emocional sistemático que vivía día tras día afectaron gravemente y de manera irreversible sus embarazos. El cuerpo humano simplemente no puede sostener una vida en desarrollo cuando la madre vive en un estado perpetuo de terror y ansiedad. Se habla con tristeza de múltiples abortos espontáneos que dejaron a Columba completamente destrozada emocionalmente, sumida en depresiones profundas de las que le costaba semanas o incluso meses recuperarse. Cada pérdida era como perder un pedazo de su alma, una esperanza que se desvanecía entre sus manos sin que pudiera hacer nada para impedirlo. La actriz deseaba profundamente, con todo su corazón, ser madre, tener hijos a quienes amar y proteger. Pero las circunstancias horribles de su vida con el indio hacían prácticamente imposible que pudiera llevar un embarazo a término en paz, tranquilidad y seguridad emocional. Algunos allegados cercanos a la pareja han sugerido en entrevistas posteriores algo aún más perturbador:
que el propio Indio Fernández no quería que ella tuviera hijos porque temía profundamente que esto la alejara de él, que su atención se dividiera, y que además interferiría con su carrera cinematográfica, con los proyectos que él tenía planeados para ella. Hay incluso rumores no confirmados pero persistentes de que el director ejerció presión sobre ella para que interrumpiera algunos embarazos, aunque esto nunca pudo ser verificado completamente. Lo que sí es absolutamente cierto es que cada pérdida era un golpe demoledor y devastador para Columba, quien veía impotente como sus sueños más profundos de formar una familia, de tener hijos, de experimentar la maternidad, se desvanecían uno tras otro, dejándola más vacía y desesperanzada cada vez. El dolor acumulado de no poder ser madre la persiguió durante toda su vida y fue una herida emocional profunda que nunca, absolutamente nunca logró sanar completamente. Esta tragedia, sumada a todo lo demás que estaba viviendo, la sumió en profundas depresiones clínicas de las que le costaba enormemente salir y recuperarse. Amigos cercanos recuerdan verla llorar desconsoladamente en privado, preguntándose por qué la vida le negaba lo que más deseaba, sintiendo que había sido maldecida de alguna manera. La maternidad frustrada se convirtió en el símbolo más doloroso de todo lo que había perdido por estar con el Indio Fernández. 4. El matrimonio fallido y la búsqueda desesperada de libertad. Desesperada por escapar del control asfixiante y destructivo del Indio Fernández, Columba intentó en múltiples ocasiones rehacer su vida, buscar la felicidad que sentía que le había sido robada durante tantos años. En 1957, después de años de sufrimiento y buscando finalmente una salida de su infierno personal, Columba se casó con el torero español Marcos de Lara, conocido en el mundo taurino como Jarameño. Este matrimonio representaba para ella mucho más que un simple compromiso romántico. Era su boleto hacia la libertad, su oportunidad de experimentar finalmente el amor verdadero, sano y respetuoso que nunca había conocido con el indio. Jarameño era un hombre completamente diferente al director. Galante, romántico, respetuoso y aparentemente capaz de ofrecerle la estabilidad emocional y el amor genuino que ella tanto necesitaba y merecía. Al principio, todo parecía perfecto, como si Columba finalmente hubiera encontrado su final feliz después de tanto sufrimiento. Se mudó con él, intentó comenzar una nueva vida lejos de las cámaras y del mundo del cine que tanto dolor le había causado. Sin embargo, este matrimonio que había comenzado con tanta esperanza también estuvo marcado desde el principio por la tragedia, el fracaso y sobre todo, por una sombra oscura que no dejaba de perseguirla. La sombra del Indio Fernández seguía acechándola, persiguiéndola incluso en esta nueva etapa de su vida donde ella creía que finalmente había escapado. El director, consumido por los celos patológicos y la obsesión enfermiza, simplemente no podía aceptar que Columba hubiera encontrado felicidad, paz y amor con otro hombre. Para él, Columba le pertenecía y siempre le pertenecería, sin importar con quién se casara o dónde tratara de esconderse. El indio continuaba acosándola de maneras cada vez más perturbadoras, amenazándola por teléfono, presentándose sin invitación en lugares donde sabía que ella estaría, y tratando activamente de sabotear su matrimonio con Jarameño de todas las formas posibles. El director llegó a protagonizar escenas de celos violentos y completamente públicos que avergonzaban profundamente a Columba y aterrorizaban a su nuevo esposo. Hay reportes de incidentes donde el indio apareció borracho en eventos sociales donde estaba la pareja, causando escándalos y amenazando públicamente a Jarameño. La presión constante del acoso del indio, sumada a los traumas psicológicos profundos y no resueltos de su pasado, hizo que el matrimonio de Columba con Jarameño se deteriorara rápidamente y de manera inevitable. Columba descubrió algo devastador. No era fácil, de hecho era casi imposible, liberarse de las cadenas emocionales, del daño psicológico y de la manipulación que el indio había colocado sobre ella durante tantos años de abuso. Ella llevaba esas cicatrices invisibles a donde fuera que intentara ir. El matrimonio con Jarameño terminó en divorcio pocos años después, dejándola nuevamente completamente sola, vulnerable y con la sensación terrible de que había fracasado una vez más en su búsqueda de felicidad. Esta experiencia dolorosa la hizo sentir que nunca, absolutamente nunca podría escapar completamente de su pasado tormentoso, que estaba condenada a llevar esa carga para siempre. 5. La decadencia profesional, cuando las luces se apagaron. A medida que pasaban los años y las décadas, la carrera cinematográfica de Columba, que una vez fue brillante y prometedora, comenzó a declinar de manera drástica y dolorosa. Aunque había sido una de las actrices más cotizadas, admiradas y reconocidas del cine de oro mexicano, protagonizando películas icónicas que quedaron en la historia del cine latinoamericano,
Su asociación tan estrecha e inevitable con el Indio Fernández terminó siendo tanto su mayor bendición como su mayor y más destructiva maldición. Durante los años dorados, entre finales de los 40 a los 50, Columba brilló intensamente en películas como Pueblerina, La Malquerida, Reportaje y muchas otras producciones que la consolidaron como una estrella. Sin embargo, cuando finalmente logró alejarse del profesional y personalmente en los años 60, buscando trabajar con otros directores y otros proyectos, descubrió algo devastador. La industria cinematográfica mexicana estaba cambiando radicalmente. El cine de oro, aquella época dorada que había definido el cine mexicano durante décadas, estaba llegando a su fin inevitable, siendo reemplazado por nuevas tendencias, nuevos estilos cinematográficos y nuevas generaciones de directores que buscaban rostros diferentes, más modernos, que representaran una nueva era. Columba, que en su momento había sido el símbolo de la belleza mexicana tradicional, ahora era vista como parte del pasado. Intentó desesperadamente reinventarse, adaptarse a los nuevos tiempos, pero la sombra inmensa de su pasado la perseguía constantemente a donde quiera que fuera. Los productores y directores la veían inevitablemente como la musa del Indio Fernández, no como una actriz independiente con talento propio, capaz de trabajar en diferentes géneros y estilos. Además, los largos años de maltrato emocional sistemático, de humillaciones públicas y privadas, de control psicológico y abuso habían dejado marcas profundas e indelebles en su confianza personal y su autoestima profesional. Columba ya no era la joven segura y radiante de sus primeros años. Ahora dudaba de sí misma, temía el rechazo y se sentía incapaz de competir con las nuevas actrices jóvenes que llegaban a la industria llenas de energía y ambición. Las ofertas de trabajo comenzaron a escasear progresivamente, pasando de roles protagónicos a papeles secundarios, luego a participaciones menores, y finalmente casi desaparecieron por completo. Columba tuvo que aceptar con dolor papeles cada vez más pequeños, menos relevantes e incluso humillantes para alguien de su estatura y trayectoria, solo para poder seguir trabajando y mantenerse financieramente. La actriz que había iluminado la pantalla grande con su presencia magnética, que había sido adorada por millones de fanáticos, ahora luchaba desesperadamente por conseguir cualquier papel, por pequeño que fuera. Algunos directores la contrataban más por nostalgia o por respeto a su legado que por creer realmente en su potencial actual. Esta decadencia profesional fue absolutamente devastadora para Columba, quien había sacrificado tanto, incluyendo su felicidad personal, su salud mental y su oportunidad de ser madre, todo por su carrera cinematográfica. Ver cómo todo eso se desvanecía gradualmente fue como morir lentamente frente al espejo. 6. El final trágico y el legado olvidado. La revelación más impactante. Los últimos años de la vida de Columba Domínguez fueron especialmente difíciles, solitarios y marcados por una melancolía profunda que nunca la abandonó. Después de décadas enteras de sufrimiento inimaginable, de pérdidas devastadoras y de una batalla constante por sobrevivir emocional y profesionalmente, la actriz vivió sus últimos días en relativo anonimato, prácticamente olvidada por la industria que una vez la adoró. Lejos de las cámaras brillantes y los reflectores deslumbrantes que en su momento la habían coronado como una de las reinas indiscutibles del cine mexicano. Su salud física se deterioró considerablemente durante sus últimos años, enfrentando diversas enfermedades y complicaciones médicas que la debilitaron progresivamente. Pero quizás aún más doloroso que el deterioro físico fue el deterioro de su situación económica. Columba enfrentó serios problemas financieros en sus últimos años, algo absolutamente impensable y profundamente injusto para quien había sido una de las estrellas más brillantes, más fotografiadas y más admiradas del cine mexicano. La actriz que había generado millones en taquilla, que había llenado salas de cine en todo el país, ahora vivía con recursos limitados y preocupaciones económicas constantes. El 13 de agosto de 2014, Columba Domínguez falleció en la Ciudad de México a los 85 años de edad, dejando atrás una vida que había estado marcada desde muy temprano por el dolor indescriptible, la pérdida constante y el sufrimiento que nunca encontró verdadero alivio. Su muerte pasó relativamente desapercibida en los medios de comunicación mexicanos, recibiendo apenas algunas notas breves en periódicos y menciones fugaces en programas de televisión, un triste y doloroso contraste con la gloria inmensa, el reconocimiento masivo y la adoración del público que había conocido y disfrutado décadas atrás. El Indio Fernández, quien había sido el arquitecto tanto de su meteórico éxito profesional como de su tormento personal más profundo, había fallecido años antes en 1986, pero su influencia destructiva, su sombra oscura y el daño psicológico que causó en Columba perduró mucho más allá de su muerte, acompañándola literalmente hasta sus últimos días de vida. Y aquí viene la revelación más impactante.
la verdad más dolorosa que muchos prefieren ignorar. Columba nunca, absolutamente nunca pudo liberarse completamente del trauma psicológico profundo que vivió durante aquellos años oscuros. A pesar de los intentos de terapia, del apoyo de amigos cercanos, del paso del tiempo y de sus esfuerzos por reconstruir su vida, las cicatrices emocionales eran demasiado profundas, demasiado permanentes. La historia de Columba Domínguez es un recordatorio doloroso pero absolutamente necesario de cómo el abuso sistemático, la obsesión enfermiza y el control totalitario pueden destruir vidas humanas completamente, incluso en medio de todo el glamour superficial de Hollywood y del brillo engañoso de la fama. Su legado cinematográfico permanece intacto en películas clásicas que todavía se aprecian, se estudian y se admiran hoy en día por nuevas generaciones de cinéfilos, pero su historia personal devastadora es una que muchos en la industria prefirieron deliberadamente olvidar, enterrar o ignorar, porque exponía las verdades incómodas sobre el abuso de poder en el cine. Sin embargo, es absolutamente importante y necesario recordarla no solo como la hermosa y talentosa actriz del cine de oro, sino como una mujer real que sobrevivió milagrosamente a un infierno personal indescriptible y que merece ser reconocida y honrada por su increíble fortaleza, su dignidad inquebrantable y su lucha valiente por sobrevivir. La lección más importante que nos deja su vida es una advertencia clara sobre los peligros del abuso de poder en la industria del entretenimiento, un problema que lamentablemente sigue presente hasta nuestros días actuales con nuevos nombres pero con las mismas dinámicas destructivas de siempre.